¿Qué tal, estudiantes? ¿Cómo les va? Yo soy Camilo Cabrera, soy médico psiquiatra, egresado de la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires, y durante esta temporada voy a ser su profesor de la asignatura de psiquiatría. Es un gusto para mí estar ejerciendo este rol, es un gusto para mí ayudarlos en su proceso de formación como futuros médicos. Bien, en esta clase introductoria vamos a definir el concepto de psiquiatría, vamos a revisar un poco la historia de la psiquiatría y sobre todo vamos a aprender por qué es importante la psiquiatría, porque es una herramienta necesaria que ustedes van a tener que utilizar para su desarrollo en la práctica clínica general. Bien, y vamos a comenzar con la definición de qué es psiquiatría. La palabra psiquiatría viene del griego psique, que significa alma, e iatreia, que sería como curación. Entonces sería como el arte o como la acción de curar el alma. Es obviamente por definición la parte más humanística de la medicina, donde se centra la habilidad tanto clínica, hoy en día la habilidad obviamente biológica de conocimiento y de saber, utilizada para lograr el beneficio, para lograr la mejoría, la estabilidad del paciente que tiene padecimiento a nivel mental. Entonces es un conjunto hoy en día de ramas, de diferentes ramas, tanto de las ramas biológicas, la fisiología, las neurociencias, la anatomía, la fisiología, la bioquímica, la endocrinología, la inmunología y de ramas sociales muy importantes como la psicología, la sociología, la antropología y que buscan encaminar la mejoría del paciente. Entonces, podemos decir que la psiquiatría es la rama de la medicina que se va a encargar del estudio de las alteraciones mentales, de todas las alteraciones del comportamiento, eh, que su origen es heterogéneo, es decir, que se fundamenta en diferentes disciplinas, tanto sociológicas como biológicas, y que busca el adecuado desarrollo, bienestar del individuo. Para poder hablar de adecuado desarrollo, de adecuado bienestar del individuo, vamos a recordar la definición de la Organización Mundial de la Salud sobre qué es salud, como un estado completo de bienestar tanto físico como mental y social, y no solo la ausencia de la presencia de enfermedades. Obviamente que es una definición bastante antigua, pero que sigue teniendo gran vigencia en nuestro medio, en nuestra época, y que nos orienta a nosotros a entender la necesidad de lograr un adecuado bienestar y que nosotros no nos podemos centrar como médicos, ustedes no se pueden centrar como futuros médicos en atender pacientes únicamente pensando en la rama física, pensando en lo biológico, sino que tienen que concebir a esa persona que van a atender como una integridad, que es tanto cuerpo, que es tanto mente y que es tanto el entorno en el que esa persona se desarrolla. Entonces podemos decir que, por ejemplo, la enfermedad es cualquier alteración, sin importar el origen, puede ser un origen biológico, puede ser un origen exógeno, que causa una alteración en el funcionamiento de un organismo. Estamos hablando de que altera el funcionamiento hoy en día desde el punto de vista integral y global, es decir, el funcionamiento del cuerpo como estructura física, el funcionamiento de la conducta de la persona como estructura mental y el funcionamiento o desarrollo en el entorno social de la persona. Y vamos a decir que entonces la persona goza o tiene salud mental cuando es capaz de afrontar las dificultades o de afrontar los diferentes retos que la sociedad, que la vida, que el trabajo, que sus propias necesidades le imponen, cuando la persona es capaz de reconocer cuáles son sus capacidades, pero también es capaz de reconocer cuáles son sus debilidades, intenta mejorar sus debilidades, cuando la persona es capaz de tener un plan productivo en su vida, es decir, es capaz de desarrollarse
laboralmente o académicamente según el rol, según la etapa de la vida en que se encuentre y según el rol que la persona quiera desarrollar en la sociedad. Y cuando la persona es capaz de aportarle a esa sociedad, desde su lugar, desde su trabajo, desde su familia, desde su desempeño académico, es capaz de contribuir al desarrollo de la sociedad. Acá encontramos otro concepto, un concepto muy interesante de la salud mental, como la capacidad que tienen las personas y los diferentes grupos de interactuar entre sí, es decir, ya estamos hablando de otro concepto, es decir, de la capacidad individual de socializar, de interactuar con un medio, de promover el bienestar subjetivo, es decir, que ese medio ayude a que cada persona pueda desarrollar sus potenciales psicológicos, sus capacidades emocionales, sus capacidades afectivas, sus capacidades cognitivas. De esa manera la persona se desarrolla, explora y explota todo su potencial y adicionalmente permite que el grupo, que la sociedad en la que él está inmerso pueda tener un mejor desarrollo también. Entonces podemos decir que la salud mental es lo que va a permitir que las personas puedan desarrollarse socialmente de manera adecuada y de una manera que sea gratificante, satisfactoria para el individuo y para toda la sociedad. La salud mental va a permitir que las personas puedan ser capaces de explorar y de potenciar todas sus propias capacidades, de adaptarse al conflicto, de adaptarse a las circunstancias adversas que siempre van a existir para todos los individuos de la sociedad y de todo eso poder tener resiliencia, es decir, poder aprender a tolerar la frustración, el fracaso y de cada proceso de aprendizaje aprender lo mejor para el crecimiento personal. Y las sociedades, las culturas y los grupos de personas adaptan los criterios normativos o establecen los criterios normales según los propios ideales, según los propios valores que tenga cada grupo, según los objetivos de futuro que tenga cada grupo. De esa manera se establecen, digamos, los parámetros, las metas a seguir y se establece de esa manera qué conducta o qué norma va a ser, qué comportamiento va a ser adecuado o va a ser normal en determinado momento. Y para nosotros poder hablar del concepto de patología mental o de patología psiquiátrica, vamos a recordar un poco cómo ha sido la evolución de la psicopatología con el desarrollo de la humanidad. La humanidad, los hombres siempre nos hemos enfrentado a conductas anómalas o conductas distintas porque la enfermedad psiquiátrica es una enfermedad biológica. Obviamente, según la época del desarrollo humano, la psicopatología se ha enfrentado de diferentes maneras. En la edad primitiva, obviamente, todo era, digamos, referido a comportamiento sobrenatural, la humanidad explicaba la conducta anormal desde lo divino, desde lo misterioso, desde lo que no se podía comprender. Entonces los espíritus buenos permitían buenas conductas y los espíritus malos o demonios iban a permitir las conductas extrañas como por ejemplo los comportamientos de los psicóticos. Después tenemos la época de la somatogénesis con Empédocles, que ustedes recordarán la teoría humoral diciendo que habían elementos básicos sobre el universo que eran el fuego, la tierra, el aire y el agua, y de que dependiendo de un equilibrio de estos o el desequilibrio de estos iba a producir la conducta anómala. En la Edad Media vivimos una época muy difícil que sabemos que hubo un gran crecimiento desde la ciencia de manera oculta porque fue una época en la que se tuvo el imperio o el dominio del catolicismo como doctrina y todo lo que se saliera de lo que era interpretación bíblica adecuada para la iglesia era visto de manera extraña, brujo, demoníaco. Entonces imagínense un paciente con un brote psicótico era acusado precisamente de estar poseído o de ser una bruja y recordarán ustedes que los brujos y las brujas terminaban en la hoguera. En la época del Renacimiento
fue una época también muy difícil para la patología mental. Por ejemplo, los pacientes con depresión y sentimiento de culpa terminaban como acuñados a que el pecado o lo mal hecho o la obra mal en contra de Dios terminaba generando este tipo de alteraciones afectivas. Y en el siglo XVII, en la Edad Moderna, cuando nace la Edad Moderna, comienza el sistema diagnóstico, algo que ya hizo diferencia. Entonces podíamos decir que la salud mental o los diagnósticos de las conductas anormales se empezaron a referir a daños estructurales, a personas que estaban enfermas. Entonces ha venido como evolucionando un gran cambio, que ha sido muy lento, porque en la historia de la psiquiatría, recién en 1950, con el advenimiento de grandes psicofármacos como los antipsicóticos, todavía el manejo con los pacientes psiquiátricos era muy difícil, muy primitivo. La contención, el evitar que saliera porque no había nada más que hacer con ellos en ese momento. Desde el modelo legal podemos ver que las pautas, las indicaciones de normalidad están regidas fundamentalmente en el criterio sociocultural, es decir, los jueces imparten justicia, determinan qué cosas están bien hechas y qué cosas están mal hechas conforme a la ley. Y la ley las establecen las sociedades según sus propios principios, según sus propias normas. Estas leyes van a permitir que los ciudadanos sepan qué está bien y qué está mal hecho, qué es prohibido, qué es desaprobado o qué es ilegal. Y desde el modelo médico, que es muy importante porque es lo que ustedes desarrollan en su práctica clínica, la conducta anormal está asociada con enfermedad, es decir, con un funcionamiento anormal de un individuo, que esa enfermedad tiene una causa, que esa causa es orgánica, independiente de que hayan factores sociales influyentes. ¿Y por qué digo que esto es muy importante? Porque ustedes tienen que entender que si bien nosotros sabemos que todos los factores socioambientales contribuyen al equilibrio de las personas y también obviamente al desequilibrio de las personas, nosotros no podemos quedarnos con el concepto reduccionista de que si el paciente se siente triste es porque el paciente no puede vivir, es porque el paciente es un desadaptado. Quiere decir que hay algo orgánico, algo en ese cerebro que no está funcionando adecuadamente, que por eso hay la producción de esos síntomas que ustedes observan, que a través de esos síntomas ustedes van a hacer diagnósticos, que a través de esos diagnósticos se hace un pronóstico en la medicina, qué tan grave está el paciente o qué no es tan grave no está el paciente, y de esa manera poder establecer un tratamiento para modular todos esos factores, tanto socioambientales a través de la terapia psicológica, a través de la terapia laboral, ocupacional, de las terapias de integración o de reinserción, y obviamente a través del medicamento para lograr que las estructuras neuronales alteradas puedan funcionar de la mejor manera. Desde la psicología podemos ver que entonces el concepto de anormalidad se asocia al concepto de la fantasía, es decir, a que la persona no vive bajo la realidad, que no reconoce la realidad, que no puede darse cuenta de una conducta anormal que está teniendo. En la psiquiatría, la conducta anormal es la conducta que se sale de los parámetros esperables, que hace que la persona no tenga un funcionamiento adecuado, es decir, que no pueda desarrollar sus potencialidades, que no se desarrolle de manera afectiva, que no se desarrolle laboralmente, que no pueda desarrollarse académicamente, que por la alteración psíquica cualquiera que sea afectiva, ansiedad o del espectro de la esquizofrenia o del espectro del trastorno bipolar o de la enfermedad que sea, que la persona pierda la capacidad de juicio, es decir, pierda la capacidad de reconocer lo que es real, lo que es objetivo, de lo que no es real, lo que no tiene objetividad ninguna, que no pueda ser capaz de reconocer el padecimiento que está teniendo, que no pueda ser capaz de proyectar su vida. Todos esos factores van a ser considerados para determinar lo que es anormal desde la psiquiatría. Y finalmente podemos concluir entonces que el concepto de enfermedad deriva de tres ideas
que son complementarias. Por ejemplo, la idea intrínseca que genera o explica que la enfermedad es generada por un desequilibrio interno, la idea extrínseca que refiere a la enfermedad como generada por factores externos que la persona va a incorporar, y la idea mixta o la idea más subjetiva, y es que el individuo presenta una predisposición, es decir, hay un factor predisponente biológico que se nace con él o que se va adquiriendo con la edad o con las diferentes etapas de la vida, que lo hace más sensible a agentes externos, y por tanto esos agentes externos van a influir en el desarrollo de síntomas y posteriormente el desarrollo de enfermedades. Bueno, con esto hemos terminado esta parte inicial, este resumen inicial sobre el concepto de psiquiatría, sobre el concepto de enfermedad y sobre el concepto de salud mental.